Vamos a venir acá. Las barras de Zoom siempre están embromando por ahí por la pantalla. Hay que conseguir un segundo monitor para trabajar con más tranquilidad. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco con la herramienta. Para los que no lo conocen, AutoCAD es esto que estamos viendo acá, es uno de los CAD más usados y más completos. Yo estoy usando 3D Studio y me elimina los Archivos. Los archivos. archivos. Sí, cuando le doy guardar, me aparece la ventana de o sea, guardar como, lo guardo, le pongo el nombre y no me lo guarda. Y se me cierra y desaparece todo, no queda el archivo en ningún lado, nada. Ya 3 veces me borró todo el trabajo. Está mal instalado, ahí tenés algún problema o tenés un virus o algo y tendrías que quizá sacarlo y instalarlo de nuevo. Capaz que sí, ¿no? Sí, Podría probar Tipo, bajar la tengo el configuración de... modelo que lo hice en CAD, pero cada vez que lo paso a 3D Studio, le pongo las texturas, todo, lo voy a guardar, desaparece. la versión es de la bajada desde Autodesk. No, me parece que está craqueada. Está. Bueno, Pero te la dan Este, gratis en Autodesk. Sí, tenés 2 años gratis. Tenés que mandar el certificado de la facultad que te lo dan por regalías. Ah, genial, pensé que solo te daban CAD. No, te dan todo, pero por 2 años. AutoCAD, Revit y 3D Max se lo pueden instalar con licencia estudiantil. Ah, buenísimo, entonces me lo cambio y me bajo la licencia. Bueno, entonces, es uno de los CAD más utilizados, digamos que es el más completo de todos. Yo estoy usando la versión 2020, hay una 2021 y está saliendo en este momento, si no estoy equivocado, las versiones 2022 de los productos de Autodesk. Es una herramienta en 2 y 3 dimensiones, como estamos viendo acá, tiene un espacio 3D, ¿no? A partir de un sistema de coordenadas X y Z, como pueden ver ahí, identificado por los 3 colores, X para el color rojo, Y con el color verde, Z con el color azul. En este espacio 3D navegamos apretando la ruedita, ¿no? Muy parecido a lo que es en general en todos los programas de modelado 3D, ¿no? El paneo lo tenemos en la ruedita apretándola. Si giramos la ruedita, ahí no se nota porque no hay nada dibujado, pero si yo tuviera algún objeto, ¿no? Girando la ruedita, me alejo, me acerco. Si aprieto la tecla Shift y aprieto la ruedita, voy a orbitar, ¿sí? En ese espacio 3D. Se suele usar mucho para 2 dimensiones, pero es tremendamente potente en 3 dimensiones. Entonces la idea hoy es ver un poco de las dos partes, las dos patas que tiene la herramienta. Voy a comenzar con una cosa que nosotros en el propedéutico no la profundizamos demasiado, que es todo el tema de ingreso de coordenadas. Esto medio que lo dejamos para que lo investigaran ustedes. Pero bueno, en el caso de AutoCAD, nosotros todo el tiempo estamos ingresando coordenadas para indicar, digamos, cuando dibujamos un objeto o cuando lo modificamos. Por ejemplo, si lo tenemos que mover,
si lo tenemos que copiar, etc. Entonces, yo voy a explicar únicamente la configuración por defecto, porque hay una manera diferente de hacer las cosas en las versiones viejas de AutoCAD, pero bueno, para no marearnos me voy a quedar solo con la configuración tal como viene de fábrica, que es lo que se llama sistema dinámico de entrada de datos. ¿Ah? Entonces, ustedes cuando van a dibujar un objeto, o cuando van a modificarlo, ¿no? Por ejemplo, agarramos acá una herramienta, digamos que voy a dibujar una línea, en el cursor, como ven ahí, aparece un mensaje, ¿no?, que acompaña el cursor, que se repite también en la línea de comandos. Entonces, si yo voy a ingresar un punto, me está pidiendo ahí una coordenada, nosotros tenemos que ingresar la coordenada, voy a escribirlo acá con la herramienta de Zoom, a ver si podemos. Siempre tenemos que poner las coordenadas en el formato X, Y. Eventualmente, si trabajamos en 3 dimensiones, también tenemos que poner la coordenada Z. ¿Se ve lo que estoy escribiendo ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Bien. El primer punto que yo ingreso siempre es una coordenada absoluta. Es decir, estos valores que estamos viendo acá siempre refieren al origen de coordenadas, ¿no?, en el primer punto. Pero a partir de ahí, cualquier segundo punto que yo ingrese va a ser relativo al punto anterior. Voy a hacerlo con un ejemplo. Yo, por ejemplo, acá voy a dibujar una línea, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo como primer punto 10,10, me acerco lo suficiente para que se vea lo que estoy haciendo, el primer punto que ingresé, lo ven acá, es 10,10, es este punto, ven que yo estoy empezando a dibujar acá, es 10 en las X, es esta distancia que va desde aquí hasta esta primera línea vertical, no sé si se ven las líneas de la grilla de mi pantalla, a través de Zoom, Sí, y 10 en el sentido de la sí, aquí, es esta otra línea que ven acá, ¿correcto? Entonces yo puse 10,10, me tomó 10 en X, 10 en Y. Si yo ahora, por ejemplo, el segundo punto le digo 5,5, no se va a ir a la coordenada absoluta 5,5, va a ser 5 en X y 5 en Y a partir del punto 10,10. O sea, ahí, ¿qué pasó que no me lo tomó? De nuevo. Ahí, ahora sí, había escrito mal. Ven que me tomó en relación al punto anterior. Entonces, así es como funciona AutoCAD normalmente. Cada coordenada que yo pongo es en relación al punto anterior, dentro de una misma orden de trabajo, ¿verdad? Después tenemos algunas que sí explicábamos el otro día, que, por ejemplo, lo que se llama distancia directa, ¿no? Si yo quiero hacer una línea horizontal de 10 unidades, no tengo por qué poner 10,0, que sería lo correcto, alcanza con que yo me tranque ahí, esto es parecido a SketchUp, ¿no? ¿No? Los que hayan visto la clase de SketchUp o lo manejen, saben que en general los programas detectan los ejes, ahí me estoy detectando la paralela X, acá estoy detectando la paralela Y. Entonces, en este caso, si yo me pongo en la paralela, alcanza con que ponga la distancia 10 enter y ya me hizo una línea de 10, ¿no? Lo mismo si voy para arriba, 10, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué otras herramientas tenemos para ayudarnos en la construcción de una geometría en AutoCAD? Bueno, existen dos grillas, una grilla visual, que es la que están viendo ahí, esa grilla
es como una cuadrícula. Eso es exclusivamente visual, ¿no? Si yo la prendo o la apago, veo o no veo el objeto, pero no es más que eso. Luego existe una grilla magnética, que es esta otra que está acá. Esto lo que hace es, si nosotros vamos a la configuración, podemos decirle cada cuánto queremos que AutoCAD nos inmante el cursor. Acá en este caso yo tengo puesto 10×10. Esto significa que si yo lo tengo activado, o sea, el botón está así de ese color celeste, ahí está apagado, ahí está prendido, ¿verdad? La grilla visual apagada, prendida. Entonces, si yo esto lo tengo prendido y voy a hacer una línea, fíjense que cuando quiero mover el cursor no sé si se dan cuenta que salta en el intervalo de una grilla de 10×10. Yo no puedo posicionarme en un punto intermedio. Solamente puedo trabajar con esos puntos de la grilla. ¿Ah? La verdad que en más de 20 años esto yo no lo he usado nunca, pero existe y está bueno conocerlo, por si ustedes quieren trabajar con alguna herramienta así como modulada, como yo estoy mostrando ahora. Voy a borrar, a ver si podemos borrar esto que habíamos escrito acá. Ahí va, seguimos. Bueno, luego, una herramienta que sí es muy usada, hay dos herramientas muy usadas que son el modo ortogonal. Si yo lo activo, esperen que desactivo la grilla magnética, ahí puedo dibujar en cualquier lugar. Si yo activo el modo ortogonal, ¿qué es lo que pasa? No puedo con el cursor hacer líneas que no sean horizontales o verticales. Obviamente me puedo imantar a un punto y hacer una línea inclinada, pero no, no con el cursor. O sea, si yo le ingreso la coordenada por teclado o me imanto a algún punto existente, obviamente que puedo hacer líneas inclinadas. Pero en el caso de hacerlo con el cursor, el modo ortogonal me está restringiendo, ¿no?, a esa situación. Algo más flexible y más versátil es el Polar Tracking. El Polar Tracking, que viene por defecto activado, simplemente cuando yo me acerco a la horizontal o la vertical, me está restringiendo el cursor. ¿Sí? Entonces yo ahí me aseguro de que estoy trazando líneas horizontales o verticales, pero si yo quiero hacer una inclinada, la puedo hacer. No estoy obligado a esa situación. Esto también se puede configurar. Puedo decirle conjuntos de ángulos. Por ejemplo, le podría decir que quiero hacer ¿no?, cada 30. Entonces acá no solamente me va a detectar la horizontal, me va a detectar el ángulo 30, me va a detectar el 90, me va a detectar, ¿no?, 60 grados, ¿no? O sea, yo ahí voy definiendo. Tengo acá abajo, como ven, distintas opciones para configurar, o yo podría venir acá y decirle el ángulo que yo quiero. Por ejemplo, le podría poner, ¿no?, 27 grados, ¿ah?, y ahí voy a trazar el ángulo de 27. ¿Ah? Una pregunta, ¿cómo hiciste para que te dijera tipo los ángulos que querías hacer? Porque no me sale la opción. Aquí el botoncito del Polar Tracking tiene un triangulito al lado que me desprende, me despliega un menú. ¿De acuerdo? Y ese menú me ofrece ya en forma preconfigurada algunos conjuntos de ángulos, ¿no? Por ejemplo, cada 90 grados, cada 45, cada 30, ¿no? O si voy aquí, Tracking Settings, yo personalizo el ángulo que quiero. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo en 90, que es lo habitual, pero como ven ustedes pueden configurar el ángulo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas ayudas, desde ingresar por coordenadas exactamente un objeto a utilizar como ciertos atajos en el ingreso de datos, con todo ese abanico nosotros
le decimos con total certeza en dónde queremos ubicar un determinado punto. Lo mismo sucede cuando queremos mover un objeto. Si yo tengo algo dibujado, como puede ser este rectángulo, y yo lo quiero mover, ¿no? Vengo aquí al comando Move, elijo el objeto, doy un Enter, y ahora yo lo quiero mover, por ejemplo, 10 unidades en el sentido de las X. Bueno, es lo mismo, yo hago clic en algún lugar, y luego doy una segunda coordenada, y acá estoy usando lo que expliqué hace 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, usando el Polar Tracking, distancia directa se llama esto, y le digo 10, Enter. ¿No? Lo hago de nuevo. Mover, distancia directa, 10, acá hay algo que me está haciendo mal. Esperen un poquito porque... Claro, lo que me está pasando es que el teclado numérico se me desactivó. Ahora sí, 10, Enter. ¿Ah? Ahí funcionó. Yo había desactivado sin querer el teclado numérico y me estaba dando mal los valores. Cuando yo apretaba el 10, me estaba tomando cualquier cosa, ¿no? Lo repito, Move, selecciono el objeto, pincho en cualquier lado, distancia directa, ven que me tranco, escribo 10, Enter, y ahí se movió 10 exactamente en el sentido de las X, ¿no? O todo el tema del uso de referencias a objetos. Por ejemplo, si yo quiero dibujar exactamente a partir de este punto, que es el final de esta línea, bueno, acá, acá tenemos todas las referencias a objetos que lo que hacen es detectar geometría notable, ¿no? Si este botón está activado, las que están tildadas van a funcionar. Entonces, por ejemplo, ahí detecto un punto final, ¿no? Dibujo de vértice a vértice. Pero lo mismo pasa con el move. Si yo quiero mover este rectángulo para que esta esquina coincida exactamente con ese punto, bueno, uso las referencias a objetos. Bien, usando estas herramientas y otras que vamos a explicar, nosotros podemos, por ejemplo, hallar puntos que en realidad no los tengo dibujados, ¿no? Imagínense que yo quiero mover este rectángulo o dibujar una línea a partir de un punto que sería esta línea horizontal con esta línea vertical, o sea, esta intersección que ven acá. Yo quiero empezar a dibujar en el centro de ese círculo, quiero empezar a dibujar una línea. Ahora, ese punto no existe, no tengo una geometría que me identifique ese punto, ¿verdad? Hagan de cuenta que este círculo no existe, ¿no? Simplemente lo pongo ahí para que vean dónde quiero dibujar. Entonces yo quiero hacer una línea en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Este rastreo polar, si yo me paro sobre un punto y no hago clic, simplemente me paro y espero unos segundos, ven que ahora AutoCAD está como detectando las coordenadas de ese punto. Ven que ahí está como identificando ese punto. Si yo hago lo mismo con este punto de acá, ¿no? Ahora me está identificando también este punto de acá arriba. Entonces, cuando me acerco a la intersección de ambos, ahí me identifica, ¿no? La coordenada X de este punto, la coordenada Y del punto de arriba, y ahí empecé a dibujar exactamente en ese punto. Entonces puedo encontrar coordenadas de puntos que no existen, pero que se construyen a partir de las coordenadas de puntos de geometría existente, como puede ser ese punto que encontré ahí. También hay una herramienta en AutoCAD, cuando vamos a dibujar, una herramienta que se llama filtros de puntos, que es, si ustedes apretan Shift botón derecho, son estas herramientas que están acá, que funcionan de manera bastante similar a lo que hice recién. Por ejemplo,
si yo voy a empezar a dibujar, ¿no? Le digo comando línea, y quiero empezar a dibujar, supongamos, tomando la coordenada y, que sería este punto medio, y la coordenada x de este otro punto medio que está acá, o sea, un punto por acá. Es decir, otra manera de calcular ese punto es usando filtros de puntos. Y funciona así. Yo le digo, por ejemplo, que quiero la coordenada x de este punto. Quiero la coordenada y de este otro. Y la coordenada z que me la está pidiendo, me dice necesito la z, es 0. Entonces ahí encontró exactamente ese punto. ¿Ah? Todo esto son como ayudas a nosotros encontrar puntos notables en un dibujo que estamos construyendo. Funciona para 2D y para 3D. Si ustedes se fijan, los filtros de puntos también tienen la coordenada z, o sea, yo podría encontrar puntos en el espacio, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Que no estoy mirando el chat mucho. ¿Alguna duda? No. ¿Conocían estas herramientas? ¿Perdón? ¿Alguien iba a consultar algo? No, te iba a decir que por el chat no hay preguntas. Bien. Bueno, no me voy a detener mucho en las capas y las unidades y todo eso, porque más o menos eso hemos conversado, muchos dijeron que ya conocían. Digo, lo explico por arriba para los que no lo tienen. Preguntan cómo se cambia el color del cursor. Bueno, en todo caso, en algún momento les podemos contar eso. Ahora no quiero perder tiempo en eso porque no es realmente... No, lo dice porque si tiene un fondo de una foto blanca se le complica. Bueno, en opciones, y acá tienen que buscar dónde están los colores. Acá en display, creo que es esto, Window Element, acá están todos los colores. Esperen un poquito. Creo que van acá colores, y acá tienen los distintos elementos de AutoCAD. Por ahí, ¿no? Cursor, y le ponen un color al cursor. Lo pueden cambiar el color de absolutamente todo. Si quieren cambiar el color de los botones, lo pueden hacer, ¿no? El color de fondo, el color de los paneles, todos los colores que se ven se pueden modificar. También se puede modificar el tamaño del cursor. Yo lo tengo más grande que lo habitual, porque gráficamente a veces me ayuda el cursor así, como ocupando toda la pantalla. Bueno, voy a ver un par de herramientas más de 2 dimensiones, y luego vamos a meternos en algo de 3 dimensiones. Les decía que, bueno, todo el tema de capas que tenemos acá, Layer Properties, es lo que me permite a mí organizar la escena. Yo ahora no estoy trabajando con capas, tengo una única capa que es la capa 0, ¿no? Pero nosotros deberíamos crear capas y, por ejemplo, a ver si podemos escribir acá. Bueno, che. Ahí le voy a cambiar el color. Geometría, por ejemplo. Le ponemos un color a la capa, le decimos rojo, y si esa capa está activa, estamos dibujando en esa capa. Bueno, eso me permite a mí organizar la escena, y es importante que ustedes presten atención a eso, usen las capas adecuadamente, no trabajen todo en la capa 0. Hay una herramienta que no es habitual utilizarla, enseñarla, que es la calculadora, que me parece interesante que
en la medida en que empiezan como a aparecer herramientas de modelado que son como más paramétricas, como pueden ser Dynamo para Revit, Grasshopper con Rhino, empezar a utilizar en las distintas herramientas, en este caso en AutoCAD, herramientas como más inteligentes para crear geometría, está bueno ir como familiarizándose con ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver cómo utilizar la calculadora de AutoCAD. AutoCAD tiene una calculadora que, por ejemplo, si yo tengo un objeto, voy a sus propiedades, ¿no? Cuando yo tengo números y me paro sobre un número, me aparece una calculadora que al hacer clic ahí puedo utilizarla, puedo hacer cálculos con esta herramienta y que es el resultado de esos cálculos, en definitiva, sea el valor de la coordenada donde yo me metí. Esto es bien interesante porque a partir de esto yo puedo, por ejemplo, definir la información de la geometría de un elemento a partir de distintos datos que tenga por ahí. Por ejemplo, imagínense esta situación. Yo tengo este rectángulo y este otro, y resulta que se me ocurrió hacer un círculo, y yo quiero que el área de este círculo sea la suma de las dos áreas que tenemos acá, ¿no? El área de este rectángulo y el área de este rectángulo que está acá. ¿Ah? Entonces, en vez de yo agarrar y ponerme a hacer las cuentas a mano, ¿no? Fijarme cuánto mide esto, ancho por alto, lo mismo esto, ancho por alto, sumar, y a ese resultado, ¿no? Después agarro la formulita del área, del círculo, y veo cuánto tiene que ser el radio, todo. Una cantidad de cuentas a mano que además me van a dar algo inexacto. Puedo utilizar la calculadora para hacer todo esto en forma más automatizada. Entonces, fíjense, si yo selecciono este círculo, por acá hay una cosa que me dice área, me está diciendo cuál es el área de ese círculo. Ahora, si yo abro la calculadora, le puedo pedir que digamos, puedo hacer una cuenta cuyo resultado sea el área del círculo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Fíjense, acá arriba tengo algunas herramientas, una de las cuales es medir una distancia. Entonces yo puedo hacer esto, puedo tomar esta distancia, pongo por esta otra distancia, estoy calculando el área del círculo del cuadrado de arriba, del rectángulo de arriba. Más, hago lo mismo con este otro rectángulo, ¿no? Por esto que está aquí. Ahora, si yo le doy igual, esa es el área que estoy buscando, le voy a poner apply, y fíjense, se me ajustó el área de este círculo que está acá, ¿no? Acá tengo el área, resultado, me está diciendo que es 468,297. Para saber si está bien lo que hice, fíjense, nosotros podemos también sumar las áreas de estos dos rectángulos. Le puedo pedir a AutoCAD que me sume y me muestre el valor. Con el comando área, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, quiero sumar el área de objetos, es este objeto más este objeto, doy un Enter. Me está diciendo ahí, fíjense, área total 459,8. ¿Sí? El círculo tiene, bueno, acá me está dando un error. Algo no hice bien. Debería dar lo mismo. A ver qué está pasando. Capaz que es un tema de precisión nomás de dígitos. Bueno, debería funcionar
Debería haber dado igual. Vamos a probarlo de nuevo, a ver. ¿Por qué me está tomando mal? Ahora sí, 459,8. Apply. Ahora sí. Probablemente lo que pasó es que cuando hice clic en los vértices, por algún motivo no tomé bien los puntos y tomé alguna coordenada, la tomé mal. Pero ven que ahí me está dando correctamente el resultado. ¿Ah? Esta es una herramienta muy potente que está bueno que la aprendan a usar para ser más precisos en los que estamos generando. Es decir, en vez de nosotros hacer manualmente estas cosas, dejamos que la computadora se encargue y resuelva todas estas cuestiones. En definitiva es hacer cuentas, porque entre otras cosas evitamos que los redondeos que hacemos nosotros cuando hacemos las cuentas a mano generen errores de precisión que nosotros le ingresamos al programa. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? Por ahora no. Bueno. Fíjense lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá... esto lo hice con el comando rectángulo. Sin embargo, cuando yo lo selecciono, me está diciendo que es una polilínea. ¿Ah? Una polilínea que está cerrada. Es lo mismo en definitiva que haber agarrado el comando polilínea y haber hecho una figura de este tipo. De hecho, yo puedo esto deformarlo y ya dejó de ser un rectángulo. Entonces, AutoCAD tiene acá en esta pestaña que dice paramétrico una cantidad de herramientas que me permiten a mí imponerle condiciones a un dibujo. Por ejemplo, si yo tengo una línea que quiero que sea horizontal, bueno, hoy dijimos que veníamos con las coordenadas, ¿no? Usando, por ejemplo, distancia directa y nos asegurábamos de que quedara horizontal. Ahora, si yo por algún motivo vengo acá y hago esto, la línea ya dejó de ser horizontal. Entonces, puedo imponerle al dibujo condiciones, puedo decirle, bueno, este objeto siempre quiero que sea horizontal, ¿no? Fíjense, si nosotros venimos acá a paramétrico, hay dos grupos de herramientas. Lo que se llaman restricciones geométricas, son estas que están aquí, y lo que se llaman restricciones de dimensión. ¿Cómo funciona? Bueno, las restricciones geométricas lo que me permiten a mí es decirle, por ejemplo, este objeto va a ser siempre horizontal. Si yo lo toco, ¿no? Ven que ahora tiene como un iconito, y yo no puedo ahora hacer que sea con un ángulo distinto. Si yo lo agarro de uno de sus extremos, siempre se mueve horizontal, ¿no? De la misma manera puedo, si tengo este elemento, puedo hacer que sean perpendiculares entre sí ambos, ¿no? Por ejemplo, ahí yo restringí a que entre este objeto y este objeto haya una relación de perpendicularidad. Por lo tanto, como este siempre va a ser horizontal, este siempre va a ser vertical. Entonces, algo de eso podría hacer con esta figura. Yo podría decirle a esta figura, bueno, estas dos líneas siempre van a ser horizontales y estas dos siempre van a ser verticales. Porque yo quiero que el objeto sea no solamente un rectángulo, sino que además quiero que esté paralelo a los ejes de coordenadas.
¿no? También podría haber hecho simplemente una relación entre las distintas figuras. Por ejemplo, entre esta y esta quiero que siempre sean perpendiculares. Entre esta y esta lo mismo. Entonces, siempre el objeto va a ser un rectángulo sin que lo pueda deformar. Sí podría girarlo, pero no podría deformarlo, ¿no? Si yo empiezo a establecer, por ejemplo, que todos sus lados son siempre perpendiculares. Con que lo haga en 3 alcanza, porque ya ¿no? Yo puedo hacer esto, pero no podría rotarlo, ¿no? Podría venir acá y decirle rotar el objeto, pero siempre se mantiene perpendicular entre sí. O sea, es un rectángulo y no puedo hacer lo que hice acá, que es mover sus vértices en forma independiente. De la misma manera, y aprovechando que estamos con el tema del cubo, pongámosle que yo digo, bueno, esto quiero que sea siempre un cuadrado, ¿no? Este objeto quiero que sea siempre cuadrado. Entonces, también existen restricciones dimensionales. Yo puedo, por ejemplo, restringir esta distancia que hay acá, de manera que yo ahora no podría deformar el objeto. Ven que el ancho, que es esa dimensión que dice D1, es fija. ¿Ah? Yo, por supuesto, puedo seleccionar este parámetro y si tiro de aquí, sí lo puedo deformar. De la misma manera podría establecer una relación en este otro lado. Entonces, lo interesante es que AutoCAD me permite establecer relaciones entre los distintos parámetros que yo generé acá. El parámetro de 1 y el parámetro de 2. Por ejemplo, le podría pedir a AutoCAD que esos dos parámetros sean iguales. O sea, que esto sea un cuadrado y yo no lo pueda, no le pueda cambiar las proporciones. Entonces, fíjense, acá tenemos una herramienta que me permite administrar los parámetros. Se llama Parameter Manager o administrador de parámetros, y ahí aparecen los dos parámetros que yo generé, ¿no? La distancia de 1 y la distancia de 2. Entonces yo acá podría, por ejemplo, decirle que D2, ¿no? Donde dice expresión, si yo le pongo D1, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole que D2 siempre va a valer D1. Entonces ahora esto siempre va a ser un cuadrado. ¿Ah? Si yo cambiara la dimensión del lado, por ejemplo, este parámetro lo agrando, fíjense lo que sucede. Se agrandan los dos en consecuencia, siempre es un cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿O están muy perdidos? Sigo. Muy bien, bien. ¿También? Bueno, vamos a hacer una cosa más. Y después pasamos al 3D. Una cosita más. Supongamos que queremos que el área de este cuadrado sea igual al área de este círculo que está acá. ¿Está bien? Creo que era un problema que se llamaba la cuadratura del círculo o algo así. O sea, tener en definitiva un círculo cuya área es igual a un cuadrado, o al revés, un cuadrado cuya área es igual al área del círculo. Entonces, ¿se acuerdan cómo se calculaba el área de un círculo? ¿No? Si yo tengo un círculo que tiene un radio, en este caso, este que tenemos aquí, ¿no? Radio al cuadrado por pi me da el área de este círculo. Entonces, yo quiero que el área del círculo y el área del cuadrado sean iguales. ¿Cómo puedo hacer para que el área de este objeto sea igual a la de este?
Fíjense. Vamos acá a ver un poquito una cuestión interesante. El área del cuadrado es lado por lado, ¿verdad? Y el área del círculo es, a ver si puedo escribir A del acá, cuadrado por pi, ¿no? radio, ¿sí? Por radio. Yo lo voy a poner así porque ahora, cómo poner cuadrado en el teclado mío está complicado, pero es R por pi. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser igual, perdón, tiene que ser igual a lado por lado del rectángulo, del cuadrado. Entonces, si acá hacemos algunas cuentas, en definitiva, el lado va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto. Y esto es lo que yo voy a hacer en AutoCAD. Le voy a pedir a AutoCAD que me calcule todo esto. Lo voy a hacer así, miren. Tengo que crear un parámetro para el radio de este círculo, primero que nada. ¿Ah? Vamos a agarrar un parámetro que me defina el radio del círculo, ¿verdad? Este parámetro que ven acá, rad1, es el radio del círculo. Entonces, yo puedo acá, en el administrador de parámetros, donde dice D1, yo puedo escribir la fórmula que dijimos recién, ¿no? Raíz cuadrada de radio 1 por pi. ¿Están de acuerdo? Eso en esta ventana se escribe de esta manera. La raíz cuadrada la puedo escribir así. Con esas 4 letras que ven ahí, ¿no? Raíz cuadrada de qué cosa? De el radio, que es el nombre de este parámetro, lo tengo que escribir tal cual aparece ahí, con las minúsculas o mayúsculas que tenemos, o sea, rad1 por rad1 por pi. Si yo escribo pi, AutoCAD entiende que es el número pi. ¿Está? Entonces, fíjense ahora, si yo me fijo qué área tiene este círculo, me dice acá 459,87. Si me fijo el área de este polígono, ¿qué dice acá? 459,87. Y si yo agarro este parámetro, que es el radio del círculo, y lo modifico, estoy modificando también el área del cuadrado. Entonces yo puedo relacionar, en definitiva, este objeto con este a partir de este tipo de herramientas. Esto un poco es lo que vamos a ver cuando trabajemos con, por ejemplo, con Dynamo en Revit o Grasshopper en Rhino, que son empezar a meter herramientas un poco más inteligentes para controlar la geometría. Es decir, no es que yo simplemente dibujo y me quedó el dibujo y nada más. Un poco lo que algunos autores llaman el modelado explícito, ¿no? Que yo explícitamente le digo cómo es un objeto, sino que puedo utilizar un poco más de inteligencia y usar la potencia de cálculo que tiene la computadora para generar esa geometría. Porque en definitiva nosotros cuando estamos proyectando siempre estamos de alguna manera creando este tipo de relaciones, ¿no? Lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa que cuando las traducimos al dibujo, en el dibujo esas relaciones muchas veces no quedan formando parte del dibujo, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Yo tengo un objeto cualquiera que lo tengo en una posición X, y digo, bueno, y quiero tener el simétrico de este elemento, ¿no? Entonces vengo acá y le digo, simetría, agarro este objeto y mi eje de simetría es este. Son simétricos con respecto a un eje vertical. Ahora,
Si yo esto luego lo muevo y dejan de ser simétricos, esa relación se perdió, ¿no? No tengo nada en el dibujo que me imponga esa relación geométrica. O sea, el hecho de que esté bien o que esté mal depende de mi prolijidad a la hora de dibujar y de que yo sea cuidadoso y no mueva por error un elemento. Pero nada más. Entonces, en la medida en que nosotros usamos restricciones paramétricas, podemos darle al dibujo más inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Conocían esto? ¿Alguna de estas cosas que vimos? No, Yo tengo Bueno, una pregunta, No, pero yo nunca capaz que, había visto programa. a ver, decime. capaz que igual lo van a dar más adelante o capaz no es muy necesario, pero para las estructuras con morfología diferente, como algo más, como, no sé, no sé cómo explicar, pero una forma como no geométrica, por decir así, ¿se puede llegar a hacer? Una morfología más, más suavizada, más de tipo de curvas, decís tú. Ahí va, eso mismo. Justamente, todas estas herramientas y las que vamos a ver en el caso de Dynamo, una de las cosas que permiten es obtener lo que se llama geometría no estándar, o sea, elementos que no son todos iguales, ¿no? Porque, digamos, si yo agarro un objeto y uso las herramientas, ¿no?, de copiar, array o lo que fuera, puedo obtener, ¿no?, muchísimos objetos todos iguales, ¿no? Sí. Es un poco como el paralelo con la producción en serie, ¿no? En la era de la producción industrial, donde yo tengo la producción en masa, todos objetos iguales. Ahora, una cosa que se relaciona con esto que estamos hablando de diseño, lo que se llama diseño algorítmico o diseño generativo, es que yo puedo tener geometrías que son todas diferentes. Por ejemplo, a partir de estas herramientas que yo expliqué y otras un poco más elaboradas, yo podría establecer una relación para que cada uno de estos elementos que tenemos acá sea diferente, que no sean todos iguales, sino que a partir de alguna ley de generación, todos, por ejemplo, no sé, por decirte algo, en función de la distancia al origen de coordenadas, sea el tamaño de cada uno. Entonces, este va a ser más grande, ¿no? Este va a ser más chico, Ahí va, ¿se sí. entiende? Sí, sí. Y a partir de ahí empezar a tener geometrías que no son estándar o no son, digamos, de repetición de elementos todos idénticos. ¿De acuerdo? Ahí va. Un poco en eso están las investigaciones actuales en todo lo que tiene que ver con el diseño y la informática. Entonces, de eso vamos a hablar en alguna clase próxima, cuando hablemos de herramientas de diseño generativo, que es el caso de Dynamo aplicado a Revit, o Grasshopper aplicado a Rhinoceros, que es otra herramienta muy parecida a AutoCAD de modelado 3D. ¿Ah? Y después está todo el tema de las curvas de Bézier, que en AutoCAD las van a encontrar acá, son estas, ¿no?, las famosas spline, ¿no?, que son curvas suaves, y esto se traduce, perdón que la cancelé ahí, ¿no?, este tipo de curvas suaves, que tienen su equivalente en superficies, ¿no? Todo este tipo de curvas que nacieron, digamos, a partir del diseño de autos, ¿no? En las empresas sobre todo francesas, de diseño de automóviles, ¿no?, en particular la Renault y la Citroën, desarrollaron herramientas matemáticas para poder dibujar estas curvas en la computadora, y a partir de ahí poder crear las superficies que se ven en los automóviles. Bueno, todo eso también dio lugar a toda una arquitectura de ese estilo, ¿no? Ya van a estudiar en algún momento arquitectos como Frank Gehry y Zaha Hadid, que han trabajado muchísimo con
con ese tipo de formas, como este tipo de curvas que vemos acá, que se controlan a partir de, ¿no? de estos nodos. ¿Ah? Pero bueno, en En el caso del ED de este también, el caso de que del audio de este, porque es más viejo, por así decirlo. Y aún en así, realidad el Eladio Dieste lo que hacía era trabajar con ecuaciones concretas, con determinado tipo de ecuaciones, este, para generar la forma. Un poco el sustento que hay detrás es que cuando tú tenés, digamos, una, una cadena, ¿no? Suponete este, que está colgando, adopta una forma determinada que se llama catenaria. ¿Tá? bien, No es esto que yo dibujé acá, que es un arco de círculo, sí, ¿tá? Es una catenaria. Entonces, cuando querés hacer una bóveda que funcione, digamos, completamente a la compresión, lo que puedes hacer es invertir esto sí, hacia arriba y tenés esa misma catenaria pero al revés. claro, ¿Ah? Entonces, él trabajaba con la ecuación de la catenaria. ¿De bien, acuerdo? Usaba la ecuación de la catenaria. Pero sí, las herramientas de diseño generativo nos permitirían modelar en forma, digamos, inteligente eh, las cosas que hacía Dieste. claro. ¿Ah? No, yo decía porque A partir de era fórmulas. más viejo, por así decirlo, que Zaha Hadid, y el otro Sí, arquitecto que nombró, creo que era Ferrieri. en el sentido de que él no disponía de herramientas informáticas, Claro, sobre todo al por eso, principio, ¿no? Capaz que en los últimos años sí, sí las podía utilizar, pero digamos, en los años 50 probablemente no. Y ahí lo tenía que hacer todo a mano. claro, Pero claro, lo que había a detrás eso me referí. de las formas que Dieste construía eran en definitiva fórmulas matemáticas. ¿Ah? Hoy Claro, por hoy nosotros podemos esas fórmulas meterlas en la computadora y generar esas formas de manera más exacta. ¿Sí? Un poco eso claro, eh, es la idea. ¿Ah? Pero bueno, ahí está. eh, vamos a dar un segundo paso en ese sentido en próximas clases. Ahora lo que me quiero concentrar un poco es en el tema de las tres dimensiones, que es algo en lo que en la facultad, con respecto a AutoCAD, pareciera como que es algo tabú, eh, algo prohibido, y siempre que hablamos de modelar en 3D, nos vamos hacia SketchUp. Raramente en los cursos de facultad te van a incentivar a modelar en AutoCAD, menos que menos en 3D Max, porque ya es un programa recontra complejo. Si alguno lo maneja, sabrá a qué me refiero. También vamos a trabajar con él en el curso, pero bueno, ¿por qué es interesante modelar 3D en AutoCAD? Porque tiene un montón de herramientas que no vamos a encontrar en SketchUp. Yo acá me voy a pasar a la interfaz de modelado 3D con esta herramienta que ven acá. Es como una tuerca. Ponemos 3D Modeling. Tenemos, por ejemplo, todas las primitivas, ¿sí? Que son estos cuerpos que vemos acá. Tenemos todas las herramientas de extrusión, revolución, barrido, etc. AutoCAD tiene además tres tipos de geometría que puede generar en 3D, que son los sólidos, las superficies y las mallas. En el caso de SketchUp, SketchUp trabajaría con superficies, básicamente. No sé, Ángel, corregime, a ver si está bien lo que digo. No sé si son superficies o mallas. ¿Cómo es que, cómo se interpretan los objetos de Son SketchUp? superficies. Son superficies. Sí, son caras, son superficies. Está. Pero digamos, en los distintos programas de modelado que hay por ahí en la vuelta,
existen tres tipos de objetos, que son sólidos, superficies y mallas. Los sólidos son los que nos permiten hacer operaciones booleanas. Los podemos entender como elementos macizos, ¿tá? Que están rellenos de materia digital, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar y puedo modelar, ¿no? Prismas, cualquier primitiva, acá, a ver si, ahí, por ejemplo, box, es una caja o un prisma, y si nosotros definimos digamos, en el plano del piso, ¿no? En el plano XY, su base, y luego le damos una altura, ¿no? Ya directamente tenemos esos objetos que en principio se llaman sólidos dinámicos, porque nosotros podemos, ¿no?, modificar sus dimensiones en forma dinámica, como estamos viendo acá. Si vamos a sus propiedades, ven que tiene largo, ancho y altura. Yo le podría decir acá, bueno, yo quiero que este objeto tenga 200 de largo, y ahí ajusto en forma paramétrica, ¿no?, 400 de ancho, y pongámosle 100 de altura. Entonces puedo paramétricamente modificar ese objeto. Ese objeto además tiene también un volumen y tiene un área, si sumamos el área a todas sus caras, ¿verdad? Podemos pedirle a AutoCAD que nos dé el volumen de este objeto, anda por ahí en algún lugar el dato, se lo podemos pedir. Lo mismo pasa con otros elementos, ¿no? Cilindro, ¿no? De vuelta, es un objeto dinámico que yo puedo cambiar, ¿no?, el diámetro, la altura, etc. Podemos crear elementos, obviamente, que no sean primitivas, ¿no? Podemos obtener objetos a partir de la extrusión de figuras más irregulares. Por ejemplo, yo podría tener algo de este tipo y pedirle a AutoCAD que me genere la extrusión de este objeto, y por lo tanto obtener un elemento 3D que ya no es una primitiva, sino que es un elemento más personalizado, ¿no? Entonces, ven que acá tenemos, bueno, extruir, obtener un objeto de revolución a partir de esto, un objeto de barrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, extruir lo que hace es, en función del plano en el que está contenido este elemento, genera perpendicular a ese plano la extrusión del elemento. Vamos a poner acá concepto para que vean que son objetos opacos, son objetos que tienen volumen, ¿sí? ¿Cómo hice para ponerlo así? Acá, viste que, para que voy a correr acá el coso de zoom, ves que dice conceptual. Si apretás acá, tenés todas estas opciones de visualización, ¿no? Ah, Estructura de alambre, conceptual, ¿no? Ocultas, ¿no? Realistic. Son diferentes formas de visualizar la geometría 3D. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, yo podría tener un elemento cualquiera y hacer una revolución en torno a un eje que tengo por ahí. Entonces le puedo pedir, bueno, vamos a, ¿no?, hacer la revolución de este perfil en torno a el objeto este. Y ven que me genera, ¿no?, ahí ese... Tenemos que verlo acá, por ejemplo, así en Realistic, para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Me genera la revolución de ese perfil y ese es el elemento que vemos ahí. ¿Ah?
Está dando un mensaje acá. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, control Z, vamos para atrás. Tengo este perfil, que es un perfil cualquiera, ¿no? Lo hice adrede, totalmente irregular, ¿no? Y tengo este eje de revolución. Esto es una línea. ¿Ah? Entonces, si yo le digo que quiero hacer la revolución de este elemento, doy un Enter, entonces ahora me dice, especifique, fíjense acá abajo, especifique el eje de revolución. ¿Ah? Podría hacerlo indicando puntos, ¿no? Este punto y este punto, o si le digo objeto, simplemente toco el objeto. ¿Ah? Simplemente lo toco, y ahí ahora me pide el ángulo. Le puedo decir 360 o le puedo dar un ángulo, yo acá lo estoy haciendo gráficamente, con el cursor, le estoy diciendo cuál es el ángulo, pero podría ponérselo por teclado. Por ejemplo, si le pongo 180, ahí quedó, fíjense, apoyado en el plano del piso. ¿Ah? Si nosotros vemos al objeto exactamente de costado, quedó apoyado en el plano del piso, porque le dije 180 grados. Arrancó en el piso, hizo 180 y llegó otra vez al piso. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Sí, gracias. Una cosita más voy a explicar y en todo caso hacemos como una ronda de preguntas. A veces nosotros necesitamos dibujar en un plano distinto al plano XY. Porque fíjense lo siguiente, cualquier figura que yo haga, si yo hago un círculo, por ejemplo, ¿en qué plano me lo está construyendo? Me lo está construyendo en el plano del piso, ¿verdad? Es el plano XY. El plano XY es el plano siempre en el cual yo trabajo. Ahora, si yo quisiera dibujar este círculo en el plano, por ejemplo, en la cara vertical, esta que está acá, ¿no? Quiero hacerlo en esa cara que ven ahí. Sería, de acuerdo con el sistema de coordenadas, un plano paralelo al IZ o ZI, ¿no? Sería un plano paralelo al ZI. ¿Qué pasa? AutoCAD, cuando yo genero formas 2D, las hace en el plano del piso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que rotar el sistema de coordenadas. Tengo que rotar el sistema de coordenadas. Lo voy a explicar primero en 2 dimensiones y luego en 3 dimensiones. El sistema de coordenadas que viene originalmente es el sistema World o mundo, que, bueno, es ese que ven ahí, ¿no? Tengo la X y la Y dispuestas en ese lugar, ¿no? En ese origen, y es un sistema que es inamovible, o sea, ese sistema Word siempre va a existir en el dibujo, ¿no? De la misma manera que siempre va a existir en el dibujo el layer 0, ¿no? Yo nunca voy a poder eliminar el layer 0, bueno, tampoco voy a poder eliminar el plano, el sistema de coordenadas de Word, pero sí puedo crear sistemas de coordenadas personalizados. Imagínense que yo quiero trabajar en un sistema de coordenadas cuyo eje X sea paralelo a esta línea y cuyo origen sea este punto que está acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo acá en la pestaña Visualize, como estoy en 3D Modeling, en Visualize tengo este panelcito que se llama Coordenadas. Entonces acá, por ejemplo, hay un botón, a ver si lo encuentro, que dice 3 puntos, me permite, según lo que está mostrando esa ayuda que ven ahí, puedo definir un sistema de coordenadas dando 3 puntos, donde el punto 1, como ven en la imagen, es el origen de coordenadas, el punto 2 es el eje X y el punto 3 es el eje Y. Entonces, yo puedo venir acá y decir, bueno, el origen va a estar acá, el eje X va a estar acá, y el eje Y va a estar apuntando para arriba. Cualquier punto por acá arriba me sirve. Y ese es ahora mi sistema de coordenadas. Puedo además venir acá
a ver, el que dice Namer, que es este botón, puedo ponerle nombre a este sistema de coordenadas. Entonces acá le pongo, por ejemplo, sistema 1. Yo le voy a poner 1. Entonces, si quiero trabajar en este sistema, fíjense, hago un rectángulo y me lo hace paralelo a ese nuevo sistema de coordenadas. Si quiero volver al Word, ven que acá tengo como un mundito, aprieto ahí, vuelvo al anterior. Quiero otra vez volver al sistema 1, lo tengo acá. No puedo cambiar todas las veces que quiera. Es más, si yo, estando en este sistema de coordenadas, le digo plan y doy 2 enter, ahora el sistema 1 lo puse paralelo a la pantalla. Enderecé la hoja, como quien dice. ¿Sí? Bueno, puedo hacer lo mismo en 3 dimensiones. Por ejemplo, yo quiero ahora trabajar en esta cara del prisma. Entonces le puedo decir acá, 3 puntos, mi origen es este, mi eje X es este, mi eje Y es este. Ahora estoy en un plano vertical, fíjense, ¿no? Estoy en un plano vertical. ¿Qué pasa si yo hago un círculo ahora? ¿En dónde me lo hace? Me lo hace, ven, apoyado en ese sistema de coordenadas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero extruir este círculo para que me dé un cilindro horizontal, lo único que tengo que hacer es decirle acá, extrude, y obtengo ahí ese elemento, ¿no? Si yo vuelvo al sistema Word, ¿no? Tengo otra vez el sistema de coordenadas Word, pero generé un elemento acostado ahí, sin mayor dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos un poco de, bueno, de cómo se modelan las primitivas, algunas herramientas como extrusión o revolución, y cambios de ejes de coordenadas, digamos, para que vayan introduciéndose al modelado 3D. Un poco la idea es que se metan también con este programa para trabajar con el tema del cubo que están trabajando ahora, ¿no? Probablemente hagamos otra clase más de 3D. En general, en este curso hacemos como una segunda clase de CAD donde profundizamos más en 3D, pero bueno, me interesaba un poco ver algunas herramientas que no es las que siempre estamos mostrando, ¿no? en todas las clases de AutoCAD que van a tener en los talleres, o en la que vimos en el propedéutico, donde hablamos de lo básico, ¿no? Layers, cómo dibujar, etcétera, sino la intención era un poco dar algún pasito más en otras cosas que a veces no vemos en los cursos. Preguntas. A ver, hacemos una ronda de preguntas y después pasamos, si les parece, a la corrección. Quiero hacer una consulta de cuando trabajamos en 2D. Cuando tú Sí. pusiste que podían ser tipo paralelas y así no las podíamos modificar. ¿Sí hay alguna forma de sacar tipo el iconito que queda en la pantalla? Sí, espérate que vuelvo acá al 2D. Vamos a ir a la vista en planta. Mira, viste que acá tenés show, hide, ¿no? Geometric constraint, o sea, mostrar o ocultar las restricciones. Eso significa que yo puedo tener un objeto al que le aplico una restricción, pero le puedo pedir que no me muestre esto, que no me muestre esta restricción en particular. A ver si ahí, hide. Entonces, el objeto está restringido. Yo no lo puedo cambiar, pero la restricción no la veo. ¿Ah? No me molesta, porque claro, si yo tengo todo un dibujo con un montón de restricciones, el dibujo empieza como a ser bastante difícil de entender, ¿no? Y aprovecho para... Sí, decime. O sea, que agarras la herramienta y apretás el icono simplemente.
Sí, también le puedes decir mostrar todo o ocultar todo, ¿no? Con este vas uno por uno. Con este de acá Ahí va. arriba vas uno por uno. Con este podés ocultar todas las que hay. Y después, para las dimensionales, es lo mismo. Tenés también un paquete acá para mostrar u ocultar las restricciones dimensionales. Ay, gracias. ¿Ah? Bueno, ¿alguno más? ¿No hay más preguntas? Quedó Eh, clarísimo. en Belén. una cuando, ¿cómo haces para, por ejemplo, cuando estás en 3D y querés verlo? Creo que en una hiciste eso de cambiar los puntos de vista, por ejemplo, para verlo desde frente o algo. Espérate, vamos a volver al 3D Modeling, porque esas herramientas están siempre disponibles, pero en 3D Modeling, que es esta versión de la interfaz, las tenemos como más a mano. Entonces, acá en Visualize, tenés por un lado vistas predefinidas, ¿no? Las vistas predefinidas son las 6 vistas ortográficas, ¿no? De arriba o de abajo, de izquierda a derecha, de frente y de atrás, ¿no? O sea, si nosotros tomamos como referencia un cubo, ¿no? Por ejemplo, ese cubito que está ahí, fíjense, ¿no? De arriba, no sé si ven que hay top, ¿no? Left, front, Sí. y si giro, dice del otro lado back, ¿no? Back, right, y desde abajo, pero esto este cartel que me sale cada rato me está empezando a molestar. Y abajo dice, como que dice, la de abajo dice bottom, ¿ah? Bottom es desde abajo. Entonces, lo puedo hacer desde acá, si quiero, o lo puedo hacer con esta otra herramienta, ¿no? O sea, yo puedo venir acá y decirle, quiero la vista right, toco ahí y tengo la vista right, o puedo venir acá y decirle, quiero, ¿no? Por ejemplo, la vista front. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo desde acá o en hacerlo desde acá? Cuando lo hacemos con el View Cube, únicamente estamos cambiando el punto de vista. ¿Ah? Únicamente cambiamos el punto de vista. En cambio, cuando lo hacemos desde acá, además de cambiar el punto de vista, cambiamos también el sistema de coordenadas. Fíjense, el sistema de coordenadas siempre va a quedar para que el plano XY quede frontal, o sea, paralelo a la pantalla, en definitiva. Fíjense, si yo pongo acá top, acá me dice XY. El plano XY ahora quedó en el piso. Si yo vengo acá y le digo left, ven que el plano XY volvió a quedar paralelo a la pantalla, entonces ahora ese plano está vertical. ¿Sí? Está vertical. Entonces estas 6 me cambian dos cosas, el punto de vista y también el sistema de coordenadas. Luego tenemos las isometrías, ¿no? Estas 4 isometrías, que en definitiva es lo mismo que hacer clic en los angulitos del View Cube. Por ejemplo, si yo hago clic ahí en ese angulito, ¿no? Pongo las distintas isometrías. En el caso del View Cube tengo 8, las 8 isometrías posibles. En cambio acá tengo solamente las 4 desde arriba, ¿no? Por ejemplo, noreste isométrico, ¿no? Suroeste isométrico, ¿no? Para que tengan una idea, cuando estamos mirando en planta, el eje Y representa el norte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver, no sé, vamos a suponer sureste isométrico. Sureste isométrico sería mirando desde el sur, o sea, desde abajo, desde el este, o sea, desde el eje X, mirando así, y desde arriba, ¿no? O sea, yo le digo acá, sureste y
estoy mirando desde arriba, ¿no? Perdón, yo apreté mal, sureste que tenía que poner, SE sería, ¿no? Ahí va. Mirando desde abajo, fíjense, el eje Y apunta para arriba, o sea que el norte está en esta dirección, el eje X para acá, o sea, el este está aquí, el oeste está por acá, o sea que estoy mirando desde el suroeste, perdón, del sureste, y desde arriba, ¿no? Estoy mirando los objetos desde arriba. En cambio acá en el ViewCube también puedo mirar desde abajo, las 4 isometrías inferiores. ¿Ah? Esos son los puntos de vista predefinidos. Después ustedes tienen puntos de vista personalizados, que vamos a ver bueno, en alguna clase próxima. Hay otras maneras de definir con exactitud puntos de vista personalizados. ¿De acuerdo? ¿Otra Ahí va. pregunta? Gracias. ¿Hay algún tipo de mono, creo que le llaman así, como si fuera un SketchUp, como a modo de referencia? No, no. Por Bien. suerte no. Ah, bien. No, porque en SketchUp es bastante jodido. Molesta bastante. Tú te podés crear monos si querés. Podés meter... AutoCAD permite meter imágenes. ¿De acuerdo? Podrías ponerte la imagen de un monito y meterlo ahí. Pero no, así predefinido no. Bien, bien. Era como para, por ejemplo, tener una referencia en un dibujo 3D. Una relación de Una escala. referencia de altura. Ahí está, eso. Claro. Yo cuando necesito tenerla, lo que hago es construirme, por ejemplo, un rectángulo, o mejor dicho, un prisma. Me construyo un prisma que tenga la altura de una persona, ¿no? Ponerle 60 por 60 de base y 1,70 de Ah, altura. bien. ¿Sí? Y con eso Claro. ¿no? te creas una capa que sea mono, lo pones ahí y eso te da la referencia del tamaño. Y chau. Sofía Puede ser pregunta útil bloques. tenerlo. Bloques. ¿Qué pasa? A ver. Creo que es una pregunta. Bueno, No sé. Sofía. toda una clase, ¿no? No, Bloques no es es toda una una clase. pregunta. Los bloques son como donde te vienen los monos. O sea, vos te descargas bloques y ahí te pueden venir los monos. Sí. Depende, ahí es como, hay que tener cuidado con cuando insertan monos, sobre todo en bloques, si son 3D, pueden tener un nivel de detalle que les recargue mucho el archivo. Lo que sugiere Juan Pablo con un volumen o unas proporciones aproximándose a una persona, lleva un archivo mucho más simple en cuanto al peso, ¿no? Porque si metes un mono con mucho detalle, son caras que te va a significar que el archivo se transforme en un archivo más pesado. Sí, si ustedes lo que quieren es a ver, si quisieran poner, supongamos esta situación, yo quiero, en un punto de vista, digamos, de perspectiva, ¿no? Perspectiva cónica, ¿no? Sistema perspectivo central, quiero tener una vista en donde aparece un mono, ¿de acuerdo? Porque quiero hacer un render y en ese render quiero que se vea un mono. La manera más económica para hacer eso en cualquier modelo 3D, ya sea AutoCAD, ya sea SketchUp, ya sea 3D Max, es poner una foto. Esa foto se puede poner en AutoCAD o en Photoshop. ¿Ah? La ventaja de ponerla en AutoCAD es que si yo pongo la foto en AutoCAD, ya cuando calculo las sombras, AutoCAD me calcula las sombras arrojadas de esa foto. ¿Ah? Pero también lo puedo poner en Photoshop y dibujar la sombra manualmente en Photoshop, ¿no? Hay como dos escuelas ahí. Yo trabajo todo en el modelo 3D o trabajo todo en Photoshop. Al extremo de que hay gente que hace la perspectiva a método en Photoshop, ¿no? Entre esos dos extremos de hacer todo en el 3D o todo en Photoshop, hay muchas opciones, ¿no? Hay opciones intermedias
donde yo parcialmente modo AutoCAD y después otras cosas las pongo en Photoshop, o en Lumion, o en el programa que sea, o en V-Ray. Digamos, hay como un montón de mundos posibles, de opciones posibles. Probablemente cuando veamos el tema de V-Ray y Lumion, hacia el tercer ejercicio vamos a trabajar con eso, vamos a hablar un poco de esto y de diferentes maneras de resolverlo. ¿tá? Lo que no recomiendo es que ustedes pongan modelos 3D de personas, salvo en el caso de 3D Max, ahora hace 2 o 3 años habían aparecido unos bastante livianos, ¿no? El que investigó bastante eso fue Ángel, les puede después comentar un poco, pero eran digamos, modelos livianos de modelos 3D, por lo tanto no me generaban una escena demasiado pesada, que yo no pudiera después manipular, ¿no? para trabajar, porque el tema es que la geometría de una persona en un modelo 3D puede tener millones de caras, y eso hace que ese mono en 3D sea mucho más pesado que todo el resto de la escena, y yo no pueda trabajar. Se me vuelve inviable, ¿no? Por ejemplo, meter árboles, personas, ese tipo de geometría, es una cuestión delicada, ¿ah? Pero bueno, la comentaremos más adelante. Era para, digo, por poner una referencia respecto si hay que poner alguna imagen, algún corte de vista, fachada, no sé. Sí, Nada más por eso. bien. Recomendación, fotos en definitiva. ¿Tá? AutoCAD te permite poner fotos, puedes poner fotos de personas. Le das la altura adecuada simplemente. Bien, ¿más preguntas? Si no tenemos más preguntas,